bendición esté, Señor, en cada uno de nosotros. Conforme oraban mis hermanos, mis hermanas, danos sabiduría, Señor. Danos entendimiento para poder comprender lo que tú nos quieres hablar. Ayúdanos, Señor, a ser transformados, a ser cambiados. Señor, gracias, papá. Te bendecimos y a ti te honramos. Señor, pido tu gracia para poder transmitir lo que has puesto en todo este tiempo en nuestro corazón. Sé que este es un tiempo de discipulado, de entrenamiento, un tiempo en el cual tú nos hablas, Señor. Gracias te doy, Padre. Bendice a mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios los bendiga, hermanos, bendiciones. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Bien. Bendiciones allá en la familia, le damos gracias al Señor. Bien, amada iglesia, quiero compartir con ustedes este tiempo de discipulado, como lo venimos haciendo, conforme a lo que el Señor viene poniendo en nuestras vidas, lo que compartimos. Y yo lo entiendo así, que es un tiempo de discipulado en el cual el Señor nos enseña, nos hace crecer, nos entrena y nos hace estar preparados para los tiempos que vienen. Así que yo quiero hoy hablar sobre el ministerio apostólico. Y recuerdan que yo el martes pasado les compartía que Dios lo que está haciendo es que la iglesia integral, que nosotros podamos ser una iglesia integral, que nos podamos fusionar en todos los ministerios y que vos y yo puedas tener una porción de cada ministerio dentro tuyo y puedas trabajar y ejercer conforme a lo que Dios puso en tu corazón. También compartía que lo que habla en Efesios 4:11, 10 y 11, si no me equivoco, que habla de los 5 ministerios, representan el carácter de Cristo también, que es lo que usted tiene que tener y lo que yo tengo que tener. Y hoy vamos a tocar uno de esos puntos que habla sobre el apostolado, sobre la dinámica apostólica. Y saben que cuando entramos en la dinámica apostólica o estudiamos sobre, no específicamente sobre lo que es un apóstol, sino lo que nos nutre, lo que nos enseña ahí, lo que Cristo nos quiere hablar a través del ministerio apostólico, habla de una madurez que todo cristiano tiene que tener. Por eso hoy hablaba de la iglesia integral, la iglesia que se une, que se ensambla. Hoy decía que cada ministerio representa un carácter de Cristo. Y el ministerio apostólico en tu vida y en la mía lo que representa es la madurez de Cristo en nosotros. ¿Amén? Y dice Efesios 4:11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Y después sigue el relato, ¿no? Entonces, el propósito del ministerio apostólico, primer punto, esta dinámica otorga a los cristianos la madurez de Cristo. Si hay algo que hoy vas a aprender, es que a través del ministerio apostólico lo que te enseña en tu vida y en la mía es la madurez de Cristo, que es la que nosotros tenemos que tener, la que en tu vida tiene que haber y la que en mi vida tiene que tener. Entonces mi pregunta es, ¿cómo estás con la madurez? ¿Cómo estás hoy en el camino del Señor? ¿Te sentís maduro? ¿Te sentís un bebé espiritual? ¿Te sentís un adolescente? ¿O crees que ya tu vida va madurando poco a poco? Que cada vez que te ven a vos, se ve un pequeño Cristo dentro tuyo. Entonces, este ministerio habla de la madurez de Cristo que tenemos que tener dentro nuestro. Entonces, punto número 1, esta dinámica, la dinámica apostólica, nos habla a todos los cristianos de la madurez de Cristo, para que la iglesia salga de la inmadurez y superficialidad. Necesitamos activar la dinámica apostólica, aprender de esto aún más. ¿Te ha pasado que en momentos donde somos inmaduros humanamente, pero aún también espiritualmente? Hoy vemos que quizás nos pasa, hermanos nuestros en Cristo, que quizás vos decís, che, pero ¿por qué hizo esto? Es un momento de chiquilín, de inmaduro. Es porque nos falta entender esto. Uno de los caracteres de Cristo es la madurez. Y todo cristiano tiene que ser maduro. Punto número 2. Una iglesia apostólica es una en la que solamente se reconoce a alguien como apóstol. Perdón, no es una en la que solamente se reconoce a alguien como apóstol, sino
Una en la que todos los miembros pueden comprender en plenitud el modelo integral e interconectar de ministerios y multiplicar en distintos ámbitos. Este ministerio es el encargado de relacionar y coordinar todos los otros mencionados anteriormente de forma que operen en plenitud. También tiene el objetivo de conectarnos con el plan global de Dios y revelarnos los misterios profundos que como cristianos fuimos llamados a ministrar. Primeramente, una de las tareas de una persona, de un hombre que tiene, o mujer, que tiene un llamado apostólico, ¿saben cuál es? Es coordinar todas las tareas. Es que todas las tareas puedan ser ensambladas y que todas se funcionen. Aquella persona que tiene el llamado apostólico, una de sus tareas es no solamente abrir iglesias, como quizás lo primero que nos sale, sino hacer que todos los ministerios puedan ser ensamblados, que todos trabajen para un solo objetivo. Es aquel que te va a llevar a conocer misterios profundos. Ahora, ¿cómo aplicamos eso nosotros? Muy fácil. Primeramente, entendés que este ministerio te hace hablar de la madurez de Cristo. Entonces, primer punto, necesitamos comenzar a trabajar la madurez en nuestras vidas. Necesitamos comenzar a trabajar la madurez en nuestras propias vidas. Segundo punto, lo que va a trabajar dentro tuyo es que vos te puedas formar como una persona en el cual te puedas hablar con otros ministerios. En el cual yo, como pastor, me pueda ensamblar con Elena que ora. En el cual yo, como pastor, me pueda ensamblar con la escuelita. Y así, esa dinámica hace que este ministerio, a través de la madurez, puedan fusionarse todos los ministerios y trabajar como una iglesia centrada y nucleada en un solo punto. ¿Se entiende? ¿Me puedo dar a entender? Punto número 3. El apóstol Pablo continuamente se enfoca en exhortar a las iglesias, no solo a los líderes o pastores, a dejar la inmadurez. Si no creemos en esta área, la iglesia estará vulnerable ante la guerra espiritual, ante la guerra venidera, descrita en la Biblia para la generación que precede la venida de Cristo. Es por eso que necesitamos que haya sabiduría, revelación, tesoros, dimensiones de poder y gracia, que Dios solo lo puede dar si alcanzamos una madurez. Cuando yo leo el apóstol Pablo, cuando usted lee la escritura, se va a encontrar que Pablo, una de las cosas que hace es hablarle a los líderes, hablarle a los pastores, a dejar la inmadurez. Hermanos, hablemos para nuestras vidas. Cuando yo soy una persona inmadura o chiquilín o el nombre que le queramos poner, siempre voy a estar haciendo cosas que nunca van a estar acorde. Y no solamente hablo dentro de la iglesia, hablemos de afuera. Cuando yo me relaciono con personas y quizás no tengo compromiso, no capto nada, mi responsabilidad o mi actitud va a ser de una persona inmadura. ¿Se entiende? Entonces, este ministerio lo que quiere enseñarnos es tener la madurez de Cristo dentro nuestro. Entonces, así como el apóstol Pablo le hablaba a líderes, le hablaba a pastores, le hablaba a las personas que estaban llevando adelante las iglesias, así como esa forma les hablaba de dejar la inmadurez. Sácale por favor eso. Entonces, 1 Corintios 2:6, para atestiguar lo que estoy hablando. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. No de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Hebreos 5:14 dice, por el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, nuevamente. Y 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, aún juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hago paréntesis. ¿Para qué necesitas la madurez? Primeramente para no ser engañado. Primeramente para dejar de comer leche, de tomar leche y empezar a comer alimento sólido, lo que Dios quiere para tu vida. Segundo, para poder alcanzar la madurez y sabiduría, no la de este siglo, sino la que Dios puede depositarte sobre tu vida. Entonces es muy importante comenzar a forzarnos y a pedirle a Dios esa madurez, la madurez de Cristo. Por ahí si lo estaban notando, 1 Corintios 2:6, Hebreos 5:14, 1 Corintios 13:11 y Efesios 4:14. Cuarto punto, nosotros sabemos lo que queremos, Dios sabe lo que necesitamos. Él no puede hablar sabiduría y darnos alimentos sólidos si todavía no maduramos. Y para tener una fe robusta en un siglo mal y perverso, necesitamos esta clase de comida espiritual. Hablar, pensar y juzgar como niño hacen a la iglesia profundamente débil ante caos actuales y venideros. ¿Cuántos de acá saben que la venida del Señor está cerca? Hermanos, si hay algo que se va a mover en este tiempo, y recuerda esto, es el engaño. Si hay algo que se va a mover en este tiempo, mientras más vea la venida del Señor, es el engaño y es la ofensa. Dentro de la iglesia vas a ver engaños, como dice la Escritura, personas que con astucia van a engañar, y aún hasta los escogidos de Dios. Va a haber engaño y va a haber, como le compartía, ofensa. Si yo me ofendo fácilmente, eso es un fiel reflejo que en mi corazón todavía no hay madurez. Es que todavía el carácter de Cristo no está dentro mío. Entonces, con mucha urgencia, necesitamos trabajar la madurez. ¿Por qué, pastor, necesito trabajar? ¿Saben por qué? Porque la venida del Señor está cerca. La venida de Cristo está cerca. Y no te olvides que el enemigo va a tratar de engañarte de toda forma. Un enojo, una ira, una ofensa no resuelta, problemas. Pero cuando tu corazón está maduro y tú estás pareciéndote a Cristo poco a poco, ¿saben qué? Vas a poder entender, vas a poder discernir lo que el enemigo te está entretejiendo. Entonces, es importante trabajar en la madurez de Cristo. De eso se habla, no la madurez del pastor, no la madurez de tu líder, en la madurez de Cristo. Yo necesito parecerme a Él. Entonces, la Biblia enfatiza la revelación de esta área apostólica por encima de las otras, no porque haya un ministerio más importante que el otro, ya que todos forjan la plenitud de Cristo en nosotros, sino porque sin madurez y coordinación es muy difícil comprender en totalidad cada una de las 5 columnas. Y hago un paréntesis. ¿Usted se imagina un pastor inmaduro? Un pastor que no tenga la madurez de Cristo, llevando una iglesia. Y yo le diga, hoy, mire, me enojé con usted. Usted hoy no venga a la iglesia, venga para el próximo sábado hasta que a mí se me pase el enojo, porque no, hoy no les quiero ver la cara. Hoy cerramos la iglesia porque no tengo ganas de abrirla. La vamos a abrir recién entre 15 días. Inmadurez. No reflejo el carácter de Cristo. No reflejo. No, mire, me peleé con ella y ¿saben qué? Como me peleé no voy a resolver nada. Me voy a ir y no la quiero hablar. Inmadurez. Eso habla. Si yo todavía eso no lo pude comprender, no lo pude darle una vuelta, ¿saben qué? Voy a ser muy fácil engañado, aún en tiempos venideros. Porque no te olvides que mientras más cerca esté la venida de Cristo, más se va a ver engaño, más se va a ver ofensas. Entonces, es ahí donde en todos los ministerios yo necesito la madurez de Cristo. Necesito trabajar en la madurez de Cristo. Entonces, 1 Corintios 12:28 dice, y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles,
luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lengua, dice 1 Corintios 12:28. Y vuelvo a hacer esto. No es que ponga al apóstol porque están sobre encima de todos los otros. Es porque el apóstol, una de las cosas que representa es madurez y coordinación. Madurez y coordinación. Madurez de Cristo y la sabiduría y la coordinación para que toda la iglesia o que los ministerios todos se puedan fusionar y caminar hacia adelante. ¿Amén? ¿Me puedo dar a entender? Entonces dice, la madurez espiritual y apostólica se relaciona con ver a los cristianos, como dice en 1 Corintios 3 y 4. Cuando vamos a la Escritura, en 1 Corintios capítulo 3 y capítulo 4, nos habla de 3 puntos claves. Y escuche esto. Primer punto, nos dice el apóstol Pablo que el apóstol es un arquitecto que conecta áreas y personas. 1 Corintios capítulo 3 y capítulo 4 nos habla de 3 puntos claves de la madurez de un apóstol. Primer punto, nos habla que hay arquitectos, que esos arquitectos conectan áreas y personas. Segundo punto, que son administradores de ministerios que enseñan profundidades espirituales, que administran ministerios, pero a su vez enseñan las profundidades que están en lo espiritual. Tercer punto, son padres y madres que se entregan por su generación. Primer punto, quiero hablar, perito arquitecto. Eso se encuentra en 1 Corintios, verso 3, capítulo 3. Y dice así, 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, habla el apóstol Pablo, yo, como perito arquitecto, puse fundamentos y otro edificó encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, el primer punto, el ministerio apostólico se relaciona con ver a la iglesia, con ver el reino de Dios y los ministerios como una mente de arquitecto. Entonces, este líder constructor es el responsable de que toda obra se realice de forma coordinada. Su mayor virtud es conectar todos los rubros. Un arquitecto busca la combinación balanceada de todas las áreas de una construcción para que la obra sea integral y no tenga puntos débiles. Hoy usted quizás está liderando una tarea o quizás no lo está haciendo. Pero lo que tiene que entender que primeramente necesitamos la madurez de Cristo. Y que una vez esta dinámica puesta en nuestras vidas y nosotros podrán entender, tenés para moverte, tenés ese aprendizaje de que el perito arquitecto es aquel que puede coordinar diferentes áreas para que todas puedan trabajar. Un ejemplo, un pastor trabaja en una iglesia, pero hace que todas las áreas de la iglesia puedan fusionarse y todas puedan trabajar. Y quizás vos estás trabajando en una área y dentro de esa área vos tenés diferentes áreas o diferentes cosas por hacer. Entonces tenés que entender esto. Primeramente necesitas madurez en tu corazón. Segundo, necesitas trabajar como un perito arquitecto que puede coordinar todas áreas. Puede el que pinta, el que hace el contrapiso, el que hace el Durlock, el que hace la electricidad, que todo se pueda coordinar para un mismo objetivo. Entonces, lo que nos está enseñando es que el ministerio apostólico no solamente me habla de la madurez, sino que me habla de que yo pueda coordinar las cosas. Entonces, quizás tú me dices, pastor, sí, pero yo no estoy liderando en ningún lado. No importa, porque esto lo puedes usar en tu familia. Esto lo puedes usar para tu casa. Esto lo puedes usar quizás donde Dios te ponga. Entonces, y hablando un poco más profundo, la tarea que un apóstol también tiene es esto. Es hacer que dentro de una casa o dentro de un establecimiento, tanto el pastor, el evangelista, el profeta, el maestro y aún todos los ministerios puedan trabajar de una forma que estamos construyendo la obra del reino. De eso se trata.
Que lo que usted, el cemento que usted pone y el ladrillo que usted pega, yo pueda sobreedificar sobre eso. Y que venga atrás Fernando, Sabrina, y que pueda seguir construyendo sobre eso. Porque entendemos que somos peritos arquitectos y que estamos construyendo para el reino. Amén. Esto es muy notorio, ¿saben cuándo? Cuando entra una persona nueva a la iglesia. Cuando entra una persona nueva a la iglesia, bueno, la trae el evangelista. La ganó el evangelista, ¿no? Bueno, ¿a quién se la dan? Se la enchufan al pastor. Ahí, hacete cargo, pastor, este es nuevito, listo. ¿El pastor qué es lo que hace? Y bueno, la va a pastorear, va a dedicar tiempo, va a hablar, va a ministrarlo y demás. Perfecto, ya cuando el pastor ve que ya más o menos se están caminando, perfecto, lo va dejando. Y por ahí viene una hermanita, viene un hermano, che, yo quiero colaborar con vos. Y a su vez le sigue enseñando cosas. ¿Qué es lo que está haciendo? Ya el evangelista empezó a construir, el pastor empezó a construir, la hermana o el hermano que quizás se le acercó y se hicieron la amistad empezó a construir. Y todos empezamos a construir algo sobre esa persona, porque estamos trabajando para el reino. De esa forma es lo que se habla. Y necesitamos tener este concepto de que somos peritos arquitectos. Y bien, continúo. Punto número 2 sobre esto mismo. Cuando no hay ministerio apostólico, cada uno se enfoca en su área sin conectar con las otras. La división y pleito entre un evangelista y un profeta, o la competencia entre la palabra y la adoración, son síntomas de falta de madurez apostólica. De hecho, toda forma de división en la iglesia habla de una falta de madurez. El énfasis de un ministerio por encima del otro muestra la debilidad y la falta de madurez que necesita una iglesia. Y acá es donde yo quiero hacer un paréntesis. Yo no puedo competir con vos. Yo no puedo competir con vos. Yo tengo que unirme a vos y vos tenés que unirte a mí. Los dos, los juntos, todos tenemos que ser un solo cuerpo. Porque no estamos viendo ver quién hace más o quién hace menos, o quiénes salen más en el diario, o quién sale más en Instagram o en Facebook. No, yo tengo que entender que estoy poniendo, edificando para el reino. Entonces, cuando pasa que dentro de una congregación hay peleas entre un ministerio y otro, entre que no se hablan uno y el otro, en que uno quiere sobresalir más que el otro, en que pasa una situación y otro, eso no está hablando de falta de madurez. Falta de madurez en nuestras vidas. Y acá es donde yo necesito levantar la mano y decir, sí, necesito. Entonces, cuando nosotros somos maduros y nos podemos mover dentro de este ministerio apostólico, una de las cosas que vamos a hacer, yo necesito conectar con Elena. Elena necesita conectar conmigo. Yo necesito conectar con Mariela. Mariela necesita conectar conmigo. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Yo necesito que Elena ore por mí. Pero yo necesito también, Elena también necesita mi consejo como pastor. Yo necesito que Mariela pueda llevar adelante la escuelita. Y yo necesito de ella, pero Mariela también necesita de mí. Y es ahí donde nuestro corazón se pone vamos entendiendo la madurez y vamos comprendiendo la importancia de trabajar ensamblados. Donde decimos, no, perdóname, pero esta es mi quintita, yo la cuido, acá, vos vas a hacer lo que vos quieras. No, yo necesito ensamblarme con vos. Vos necesitas ensamblarte conmigo. Entonces, el punto número 3, en la madurez apostólica, la búsqueda de la conexión y coordinación de todos los ministerios y dones y operaciones sirven para que la obra sea edificada y funcione según los deseos del dueño. El dueño es Dios. No podemos desarrollar una iglesia integral sin dinámica apostólica. Esta es la razón por la que aquellos que tienen el oficio de apóstol son los enviados aún a plantar nuevas obras, porque tienen la comprensión de los planes completos y el proyecto general de lo que Dios ha depositado en sus vidas. Entonces, lo quiero volver a leer. En la madurez apostólica,
la búsqueda y la conexión y coordinación de todos los ministerios, dones y operaciones sirven para edificar la iglesia conforme al diseño de Dios. El diseño de Dios no es que un ministerio crezca más que el otro dentro de una iglesia. El diseño de Dios no es que uno brille más que el otro. Es que yo me pueda fusionar con vos, que ella se pueda fusionar conmigo, que yo me pueda fusionar con él, de tal forma que brillemos para él y que cumplamos su obra. De eso se trata. Por eso, yo no lo veo en esta iglesia, pero tenemos que ser fomentadores en el cual no pueda haber, no me sale la palabra, competencia, sino que necesitamos trabajar de tal forma que cuando vos te vaya bien, yo también me alegre. Que cuando vos te vaya bien, yo también me alegre. Pero cuando te vaya mal, a mí también me duela, porque somos un cuerpo. Eso habla madurez. Cuarto punto, si aplicamos la gracia, o sea, si aplicamos la madurez en nuestras vidas, aún al nivel básico y cotidiano de nuestras vidas, obtendremos esa capacidad que tenía Cristo para relacionarse con todos, para ser integral en sus movimientos y sólido en sus edificaciones. El ministerio apostólico le da a los cristianos una madurez que los hace efectivos en todas las áreas. La integridad de nuestras vidas está determinada por esta dinámica, por el carácter, por la madurez. Poder tener familias plenas, y esto habla de nosotros, de nuestro techo, de nuestra casa. Poder tener familias plenas que sean sensibles a la presencia de Dios, a la vez que sean bíblicamente llenas de compasión, con santidad y con carácter sólido. Eso es un fruto de personas que tienen una madurez apostólica dentro suyo y dentro de sus casas y aún en la iglesia. Por eso, si aplicas este concepto de madurez en tu vida, aún al nivel más básico y cotidiano de nuestras vidas, obtendremos capacidades como las que tenía Cristo. ¿Para qué? Para poder relacionarte con otros. ¿Nunca te preguntaste cómo Jesús hacía para relacionarse con personas que eran totalmente opuestas a Él? Era por esto, tenía madurez. ¿Cómo hacía Jesús para hablarle con tanta sabiduría, pero con tanto plomamiento al religioso? ¿Cómo hacía Jesús para hablarle con palabras que eran la justa y necesaria a la que encontraron en adulterio? ¿Cómo hacía el Señor para hablarle con palabras quizás duras a personas que solamente querían los panes y los peces? Pero con todo Él se relacionaba, con todo Él hablaba. ¿Saben de qué se trata? La madurez. Cuando vos esto lo llevas a tu vida diaria, cuando vos lo llevas a tu vida diaria, aunque con la persona que te tengas que tratar es totalmente opuesta a vos, la madurez de Cristo te va a ayudar aún hasta poder fluir, aún hasta poder hablar. Pero vos decís, no, pero esté totalmente opuesto. No importa, pero Dios te va a dar la madurez para que salgan palabras de tu boca. Porque estás trabajando en la madurez de Cristo dentro tuyo. ¿Amén? Sigo, me quedan dos más. Le decía que el segundo punto son administradores de ministerios que enseñan profundidades espirituales. Y dice 1 Corintios 4, 1 y 2. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. 1 Corintios 4, 1, 2. Entonces, primer punto. La segunda ilustración que describe de forma maravillosa la esencia de esta dinámica es ser administradores y fieles del ministerio. ¿Saben que si Dios te dio algo, si Dios puso algo que por más que para vos sea pequeño, así sea llevar tu casa adelante,
así sea administrar tu casa adelante. En eso necesitas ser un buen administrador y necesitas serle fiel a Dios. Eso habla de la dinámica apostólica. Un apóstol es un buen administrador de las cosas que Dios le otorgó, pero también le es fiel. Y usted y yo necesitamos trabajar en esto. Pastor, pero yo no estoy sirviendo, no importa, tu casa es tu primera iglesia. Tu familia es tu primera iglesia. Sé buen administradores de tus hijos, de tu dinero, de tu casa, de todo lo que Dios puso en tus manos y séle fiel a Dios. Séle fiel a Dios. Así que guárdate este concepto. Lo dice 1 Corintios 4, 1 y 2. Ser buenos administradores de lo que Dios te puso, del ministerio que Dios te dio, pero serle fiel a Dios. Administrar significa gerenciar, planificar, ordenar, multiplicar. La palabra administrar implica aún también dar a otros. ¿Sabes que Dios te está hablando de eso? Se está hablando que lo que Dios puso en tus manos, tenés que ser un buen gerente o una buena gerenta. Tenés que planificar conforme a lo que Dios te dio. Tenés que ordenar y tenés que multiplicar lo que Dios puso en tus manos. Pero a su vez la palabra ministrar significa poder darle a otros. ¿Qué es lo que te está diciendo Dios? Mira, yo puse tesoros en tus manos. Yo puse cosas en tus manos. Quiero que lo que puse en tus manos seas un buen administrador, pero me seas fiel. Y que lo puedas ministrar de tal forma que puedas planificarlo, que pueda ser ordenado, pero que también lo puedas multiplicar. Y que lo puedas multiplicar de tal forma que le puedas dar a otros que necesitan. Wow, la verdad que no tenía ese concepto. Es algo que el Señor me está enseñando. De eso es lo que nos habla el Señor. De eso es lo que el Señor quiere para tu vida y para la mía. Que de lo que Dios te dio, así para vos lo llamé poquito, seas un buen administrador y que le seas fiel. Señor, esto es lo que tú me diste. Bien, lo que yo te di, quiero que lo multipliques. Quiero que seas ordenado. Quiero que planifiques. Quiero que seas un buen gerente sobre lo que te di. Pero que me seas fiel. Y aún cuando multipliques, que le puedas dar a otros. Y eso es darle al que necesita. De eso es lo que nos habla el Señor. Segundo punto. El ministerio apostólico tiene que ver con la habilidad que Dios nos da para poder conocer las profundidades del reino y compartirlas con los demás. Es un llamado a una comprensión y madurez y una distribución generosa de las verdades transformadas del Evangelio. ¿Cuántas veces te ha pasado que recibiste tesoros del cielo? Recibiste palabras que vos decís, siempre estuvo escrita en la Biblia, pero el momento Dios me iluminó la palabra, yo la pude entender, fue un tesoro para mí. Una de las cosas que nos enseña este ministerio, que de los tesoros que portas tenés que compartírselos con otros. Amén. Un apóstol, una de las tareas que tiene, es traerte profundidades que están en la palabra de Dios que quizás nunca las pudimos entender. Una revelación. Revelación, correcto. Gracias por ahí. Entonces, de eso nos habla. De que aún lo que Dios comparte en tu vida, aún esas verdades profundas que están en la palabra, que algún día fueron revelaciones para tu vida, que las puedas compartir con los demás. Tercer punto, en el Nuevo Testamento hay varios asuntos identificados como misterios espirituales. Son temas que no pueden comprenderse desde una espiritualidad superficial. Cuando la iglesia entra en niveles de profundidad y de madurez, comienza a tener hambre de misterios. No solo tenemos la responsabilidad de conocer estos principios, sino que además Dios nos hizo ministradores de los mismos, como hijos de Dios. Y escuchen esto, Dios siempre va a revelar a personas que son maduras y que son capaces de valorar lo que Dios te da. Dios, si está despertando en vos hambre por los misterios de Dios, si vos decís, me siento apasionado
por la intimidad con Dios y por la palabra con Dios. Y yo le digo, Señor, revelame la palabra, revelame porque quiero conocer tus misterios. Tenés que entender que necesitamos ser maduros y cuidar lo que Dios te está dando. Porque son tesoros. Son tesoros. Y dice Mateo 13:11 para respaldar lo que estoy hablando. Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mateo 13:11. Cuarto punto, los misterios del reino. Son cuestiones que conectan a los cristianos con los planes globales que Dios tiene con su iglesia y se vuelven vitales para alcanzar la plenitud de Cristo. Pero, ¿qué temas estamos hablando? En el Nuevo Testamento son mencionados como misterios los siguientes asuntos. Punto número 1, la restauración del pueblo de Israel. Romanos 11:25. El arrebatamiento, 1 Corintios 15:51. Apocalipsis 17. La restauración de todas las cosas en el milenio, Efesios 1, 9 y 10. El evangelio a los gentiles, Efesios 3:3. La iglesia como esposa, Efesios 5:32. El anticristo, según Tesalonicenses 2:7 y Apocalipsis 17:5. Y Dios manifestado en carne, 1 de Timoteo 3:16. Todos los que acabo de nombrar aún son misterios que Dios los habla en la Escritura, que necesitamos aún profundizar sobre eso. Son los misterios globales que Dios tiene con el plan global como iglesia en el mundo entero. Punto número 5. Los misterios son tesoros que Dios dejó escondidos para los hambrientos. Dios está levantando una iglesia madura que está dispuesta a ir a buscar el oro espiritual a las profundidades para dárselo a otros. El oficio apostólico es el encargado de administrar estas riquezas. Pero hay un nivel en el que todos nosotros podemos vivir en esas profundidades de Dios y administrando estos bienes espirituales. Es por eso que necesitamos estudiar la palabra de Dios, orar, hablar y aún cantar estos aspectos. Dios tiene hermosos misterios para tu vida. Hay misterios que son globales, sí, seguramente, como hablé, la venida de Cristo, el arrebatamiento, el anticristo y todos los que acabo de nombrar. La esposa, la iglesia como esposa, que son misterios globales, del plan global que Dios tiene con cada uno de nosotros. Pero Dios también tiene ese secreto, esa intimidad con vos, ese detalle con vos. Mi pregunta es, ¿estamos hambrientos por la palabra? ¿Estamos hambrientos para que Dios nos pueda revelar estos misterios? Y si no lo estamos, es hora de empezar a pedírselo a Dios. Señor, quiero estar hambriento por tus cosas. Quiero estar hambriento. Último, y termino. Recuerdan que le hablé de 3 conceptos que la Escritura hablaba. 1 Corintios 3 y 4, capítulo 3 y capítulo 4. Dijimos el arquitecto que conecta áreas y personas. El segundo que terminamos de ver, administradores de misterios que enseñan profundidades espirituales. Y el tercero, padres y madres que se entregan por su generación, que es el que quiero compartir ahora. Dice 1 Corintios 4:15, porque aunque tengas 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Dice 1 Corintios 4:15. Lo voy a volver a leer. Porque aunque tengas 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Habla el apóstol Pablo. Entonces, primer punto,
La tercera ilustración que utiliza Pablo en este capítulo sirve para ayudarnos a comprender el misterio apostólico, que es la de padres espirituales. Este aspecto habla de aprender a conectar generaciones y ver la comunidad de fe como una familia. Un padre espiritual, una de las cosas que va a hacer es conectar su generación con la generación venidera. Es que la generación venidera se vea como hijo y la generación que está sea padre que adopta a sus hijos y que no haya hijos huérfanos. Punto número 2. La madurez apostólica te lleva a sacar los ojos de ti mismo y comenzar a ver a otros como hijos e hijas. Una de las mayores expresiones de la imagen de Dios en nosotros es la paternidad y maternidad. El diseño de ser padres está en nuestra naturaleza, pero también en nuestro espíritu. No hace falta ser papá o mamá biológica para ver a otros como hijos. Lo que necesitamos para esto es ser como Jesús. El Señor nunca fue padre natural. Sin embargo, Isaías profetiza de él que sería un padre eterno. A sus discípulos les dijo que no los dejaría huérfanos. Y Dios también te lo dice a vos, que no nos dejaría huérfanos. ¿Cuál es el concepto que hoy nos enseña este ministerio apostólico? Es que todo apóstol siempre da paternidad. Y la da paternidad a aquellos que se puedan sentir como hijos. Y quizás usted me dice, bueno, pero yo no voy a ser apóstol. No importa. El concepto es prácticamente del mismo. Si en tu corazón hay una madurez genuina y está la madurez de Cristo, una de las cosas que vamos a dejar de hacer es vernos a nosotros mismos. Y yo empezar a ver la necesidad de los otros. Y la voy a ver de tal forma como que diga, es como si fuera mi hija. ¿Cómo no lo voy a estar con ella? ¿Cómo no lo voy a orar? ¿Cómo no lo voy a ayudar a él? Si para mí es como si fuera mi hijo. Ese es el concepto que nos está enseñando. Ese es el concepto. No es que vamos a salir de acá todos apóstoles. Dios quiera, si así lo permite. Pero el concepto es que cuando camines por la vida, dejemos poco a poco de mirarnos a nosotros mismos y estar viendo la necesidad de los demás. A tal punto que lo puedas ver como si fuera tu hijo, como si fuera tu hija. Y que te puedas mover espiritualmente dentro tuyo, no emocional, espiritualmente. Que puedas extenderle una mano, puedas orar por él, que puedas ayunar, que lo puedas asistir o que lo puedas asistir así sea físicamente. De eso habla. De eso habla. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo estamos con esto? ¿Estás viendo la gente que te rodea como si fuera tu hija, como si fuera tu hijo? ¿Qué pasa cuando ves al necesitado? ¿Qué pasa cuando te relacionas con los de tu barrio? Que son totalmente opuestos a vos. No, mira, yo no me junto a ver si todavía me contamina de lepra. No entendimos nada. Madurez espiritual. Yo no comparto lo que él comparte. Perfecto. Pero yo sí me acerco. Oro por él. Lo asisto. Porque entiendo que Dios está gestando en mí una madurez. La madurez de Cristo. A tal punto que me pueda relacionar con personas que no compartan el Evangelio. Amén. No sé si me puedo dar a entender. Bien. Y último, Pablo le dice a los corintios que él los engendró por medio del Evangelio. O sea que Pablo habla que él fue padre de ellos, de los corintios, por haberle compartido el Evangelio. Y a los gálatas los llama hijitos míos. Y Juan, cuando escribe sus cartas, se refiere varias veces, le dice a sus discípulos, hijitos. Seguramente recuerdan esta expresión que usaba el apóstol Juan y aún el apóstol Pablo. Vernos unos a otros como familia es parte del diseño apostólico de la iglesia integral y de la iglesia, del diseño que Dios tiene con la iglesia. El deseo de Dios
siempre fue tener una familia. Y para esto Jesús estableció a unos apóstoles para inspirarnos a todos, me estoy trabando, para inspirarnos a todos a amarnos y servir honradamente conforme a lo que Dios anhela en nuestro corazón. Este concepto lo que quiere transmitirnos es lo siguiente, que Dios anhela y desea que seamos una familia, que te sientas familia, que te sientas primeramente hijo de Dios. Y es fácil sentirse hijo de Dios, es fácil, pero ¿cómo te sentís hermano con el que tenés al lado? Y no, muchas veces no. No, porque no me cae muy bien. Ahí donde está el error. Ahí donde Dios quiere hablarnos. Ese es el punto que Dios quiere tocar. Es muy fácil que yo me sienta hijo. Sí, Señor, yo me siento, vos sos mi papá, perfecto. ¿El que tenés al lado? ¿Lo aceptás como tu hermano? ¿Con los errores o con todos los defectos que tiene? Y no, sinceramente no. Bueno, eso es lo que Dios quiere trabajar en tu vida. Eso es lo que quiere. Que lo puedas ver de tal forma que sea tu hermano, que sea tu familia, que sea tu hijo, como hoy lo hablaba, que sea tu hija, como hoy lo veías. El concepto de familia. Dios ama a la familia. Y lo sabemos, lo predicamos, lo enseñamos, que Dios ama a la familia. Entonces, si Dios ama a la familia que vos formaste, los hijos que vos formaste, ¿cómo Dios no va a amar la familia en la iglesia? ¿Cómo Dios no nos va a amar a nosotros en la iglesia? Lo que se nos tiene que ser revelado es amarnos nosotros, a pesar de las diferencias que yo tenga, que ustedes tengan. De eso se trata. Y de amarte de tal manera que dejes de mirar lo mío, para yo extenderte la mano, para verte realmente como mi hermano, para verte realmente como mi hija, como mi hijo. De estar con vos, de eso se trata. Entonces, el último punto, aquellos a quienes Dios dio el oficio apostólico se convierten en padres espirituales de otros, como líderes, pastores, evangelistas, maestros o profetas. Tener una perspectiva de arquitectos con respecto a la obra y de la madurez en los misterios de Dios, sumado a un corazón de paternidad, produce un efecto poderoso en las personas y en la obra que Dios está haciendo en muchos lugares. Recuerda esto, tener una perspectiva de que tú eres un arquitecto y de que estás edificando en la obra de Cristo, tener un corazón maduro, entender los misterios de Dios, sumado a tener un corazón paterno o un corazón materno, produce en otras personas un profundo, poderoso impacto. La persona se siente amada, la persona se siente querida. Es por eso que necesitamos trabajar en esta iglesia. Entender que eres una arquitecta, que eres un arquitecto, que estás construyendo para el reino, no para esta casa, sino para el reino. Para el reino. Que necesito tener la madurez de Cristo. Necesito seguir edificando, pero necesito tener el corazón de un padre o el corazón de una madre, para que cuando esas personas necesiten, yo pueda brindarle lo que Dios puso en mi vida y lo que Dios puso en tu vida. Amén. Cierra tus ojitos ahí por un momento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, papá. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Señor, a medida que leía este material, Señor, me recordaba cuando yo era un pequeño, Señor, era un niño. Señor, y mi padre me llevaba a la iglesia. Y recordaba, Señor, cuántos hermanos, Señor Jesús, han dejado el camino. Cuántas personas, Señor, que quizás en algún momento fueron de identificación para nosotros, Señor. Y por no tener un corazón maduro, dejaron el camino, hoy no te siguen, hoy no hablan más de ti, no predican. Dejaron llamados, dejaron obras, sus familias destruidas, sus vidas destruidas, por no tener una madurez en el corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a no caer en ese error.
Hoy, Señor, lo veo, Señor, lo seguimos viendo en compañeros de trabajo, en la vida cotidiana. Personas que fácilmente se ofenden, se enojan, dejan cosas sin resolver. Señor, se ve la inmadurez en los corazones. Señor, y hablo en primer lugar que considero que no he alcanzado todo esto. Por eso voy a tus pies y te pido, Señor, ayúdame. Ayúdanos como iglesia a ser maduros. Ayúdanos como iglesia a entender, Señor, tus planes. Ayúdanos, Señor, a ir convirtiéndonos paso a paso en una iglesia madura, comprendida, Señor. Yo necesito de mis hermanos, Señor, ellos necesitan de mí. Juntos necesitamos construir para tu reino, porque esto nada es de una persona, todo esto es tuyo, Señor. Entendemos que los dones, talentos, ministerios que has puesto en nuestras vidas es simplemente para edificar tu reino. Nada nos pertenece, Señor. Y con temor, Señor, lo digo, con humildad, Señor, en mi corazón lo digo. Esta obra aún no es mía, es tuya, Señor. Las personas que vienen a congregarse no son mis ovejas, son tuyas, Señor. Tienen tu sello, tienen tu marca, tú te entregaste por ellos, Señor, como te entregaste por mí. Pero hoy, Señor, con mucho respeto, Señor, te pedimos, ayúdanos, Señor, a ser maduros. Ayúdanos, Señor, a callar cuando tengamos que callar, a hablar con sabiduría cuando tengamos que hablar con sabiduría. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a aquel, Señor, que quizás es incompatible ante nosotros, que no comparte el Evangelio. Así como tú lo hacías, Señor, de hablar con personas que eran totalmente opuestas a ti. Ayúdanos, Señor. Hoy, Señor, queremos tomar este compromiso. Queremos trabajar en tu madurez, reflejar tu hermosa madurez en nuestras vidas. Hoy queremos ser arquitectos, aquellas hombres y mujeres de esta casa que construyan para el reino. No que destruyan, Señor, sino que construyamos para ti, Señor. Queremos ser aquellos, Señor, que se meten en tus profundidades para entender tus misterios. Queremos hacer aquellos padres y madres, Señor, que con mucho amor, Señor, levantamos al caído, con mucho amor, Señor, oramos, asistimos al necesitado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos aún a sacar los ojos de nosotros mismos para ver con amor, como tú, con compasión, con ojos pastorales, Señor, como tú ves al pueblo. Ayúdanos, Señor, a aún tener ese carácter de evangelista, de andar aún, Señor, por la vida, por donde andamos, compartiendo el Evangelio, teniendo compasión del perdido. Señor, lo necesitamos, Padre. Lo necesitamos, Señor. Y hoy te pido por esto, Señor, te pido por mis hermanos, que tú los bendigas, los guardes y los puedas proteger, Señor, en este